un podcast de Cooperativa. El papel de conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile, la perspectiva de científicos, investigadores y tomadores de decisiones. Ese es el nombre del estudio que se realizó en la Universidad Autónoma y del que queremos conversar a continuación. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, cuéntame acerca de, primero, cómo es que se gesta este estudio, cuál es la necesidad que ustedes observan que, como para, digamos, hacerlo, porque finalmente es el primero, y después vamos como desarrollando las principales conclusiones. Sí, mira, esto nace de una alianza de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para la Ciudadanía que tiene la Universidad Autónoma de Chile, con INSALAC, que es esta institución internacional dedicada al asesoramiento científico. Ellos están realizando esta misma encuesta en varios países de Latinoamérica y estaban muy interesados de que también Chile pudiera ser parte de este estudio. Entonces ahí se genera la alianza y los resultados que nosotros estamos comunicando ahora son la primera parte de este estudio, porque es primero la opinión de los científicos y luego la opinión de los tomadores de decisión. Por lo tanto, ahora tenemos resultados parciales desde una mirada, pero que no deja de ser interesante, porque pocas veces se les pregunta a los investigadores, bueno, qué opinan específicamente sobre estos temas. Así que ahí hay harto que poder contar. Uno, en la percepción general, siente que efectivamente la evidencia científica muchas veces está lejos de ser tomada en cuenta cuando uno escucha las declaraciones de quienes toman las decisiones. Me refiero a los parlamentarios, en fin. Más por ese lado, ¿no? El gobierno tiene un poco más de responsabilidad en ese sentido, o el gobierno, digo, porque hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación que muchas veces se hace cargo de ciertos temas más específicos, pero también hay otros ministerios técnicos que requieren de la evidencia. Pero finalmente, ¿cuál es la percepción que tienen los científicos respecto de si se les consulta o no, o si de la evidencia tienen la importancia que nosotros creemos que debería tener? Mira, de lo que nosotros pudimos ver, en una de las dimensiones del estudio que tiene que ver sobre la visión del estado actual de la evidencia, solamente un 26% de los investigadores dice que la evidencia científica influye en la formulación de políticas públicas. Entonces ahí hay una expectativa mayor de poder influir un poquito más. Sin embargo, también hay algunas situaciones que se consideraron también en la respuesta de los investigadores, como fue la época del COVID, donde hubo una alta incidencia de la evidencia científica en la toma de decisiones para política pública. Entonces se logra hacer esta distinción que en general no se considera más que otras cosas como decisiones políticas o económicas, pero que en algunos contextos particulares como el COVID sí se consideró. Entonces ahí también hay quizás que aprender de esa experiencia. Claro, ahí la ciencia adquirió una connotación importante para las personas en general porque, primero porque había información permanente, segundo porque a todos los días aparecía, digamos, en este caso, el ministro de Salud correspondiente que coincidía ser médico, digo coincidía porque en otros casos a veces no lo es, lo mismo con la gente del colegio médico, en fin, científicos que estaban todo el día, hablando respecto del tema de cómo cuidarse, de cómo iban subiendo y bajando los casos, etcétera. Claro, ahí adquiere como una connotación, y te diría yo que a nivel mundial, pero claro, parece a ti entonces que esa es una experiencia de la que deberíamos aprender o digamos, que deberíamos haber aprendido más rápido o todavía estamos en un proceso como de, no sé, adopción? Mira, yo creo que todavía falta para decantar un poco esa experiencia. Ya. Y también desde la misma respuesta de los científicos, que como te digo, es la visión de un mundo en particular. Quizás nosotros desde el Centro de Comunicación de la Ciencia y la Cátedra UNESCO lo vemos un poco desde afuera. Quizás los científicos en esta experiencia, en esta encuesta, aspiraban mucho a poder participar de espacios formales. Uh-huh. Pero sabemos, digamos que muchas veces las instancias políticas y de toma de decisión se da mucho en espacios informales. Entonces quizás ahí hay un choque en la percepción de cómo se toman las decisiones, que es el cafecito después de la comisión, uh-huh. que es quedarse hasta el final del seminario, que es bueno tener una relación más informal con ciertas personas que están tomando decisiones.
En esta encuesta era todo muy de nos encantaría ir a más comisiones, nos encantaría estar en más consejos asesores, y quizás ahí hay una brecha entre cómo funcionan las cosas y cómo está la expectativa de las personas que están generando la evidencia. Y eso es súper interesante porque nos permite quizás crear nuevas estrategias para el futuro, para hacer canales intermedios donde, bueno, no todo sea tan formal ni tampoco tan informal, sino que generar estos espacios donde se puedan encontrar estos dos mundos y poder acceder a la mejor información posible para tomar decisiones. Dinka, ¿y en otros países cómo se canaliza eso? Aparte de lo que tú me estás diciendo respecto de este hallazgo acerca de seminarios, consejos asesores, asesorías, en fin. ¿Cómo es que se canaliza eso en otros países? ¿Hay como una instancia más formal, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en España hay unidades de cultura científica que se dedican un poquito más a esta, digamos, a unir estos mundos. En Chile todavía es bien precario. Nosotros del Centro de Comunicación de las Ciencias tratamos de generar cierta conversación pública, pero no hay, digamos, como a nivel nacional espacios formales por regiones o por área, donde se puedan unir estas dos visiones. Entonces, falta quizás un poquito más de institucionalidad al respecto, pero yo creo que igual Chile va en un buen camino, no es algo que falte. La misma disposición a colaborar de los investigadores en este tipo de encuestas, la mayoría, yo diría, no la mayoría, pero por lo menos un 30% declara haber participado en algún espacio de toma de decisión, que no es menor, o sea, un 30% es un número razonable, digamos. Entonces, claro, faltan algunas instancias, pero vamos en camino hacia ello. Estamos conversando con Dinka Acevedo, que es directora del Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma, acerca de este estudio que revela el papel de la ciencia del conocimiento científico, más específicamente la formulación de políticas públicas en Chile. ¿Qué otras conclusiones interesantes arroja este estudio, Dinka, en tu criterio? Claro, mira, yo te diría que hay un sentimiento de que hoy las decisiones políticas en Chile, las decisiones públicas, la toma de decisiones, se toma más por razones políticas y económicas que por evidencia científica. Ese es, digamos, como el dolor de los investigadores. Claro. Que la ciencia, digamos, sigue siendo una voz consultada solo a veces y en muy pocos casos. Pero claro, esa, digamos, es una opinión un poco pasiva, digo yo, como que están esperando llamar. Entonces quizás la invitación ahí es hacer un poco más activo y llegar donde las papas quedan, digamos. También, bueno, respecto al uso y la importancia de la evidencia científica, yo creo que es súper positivo que hay una voluntad desde la ciencia para colaborar, pero también los investigadores declaran que necesitan traductores, ya gente que entienda la lógica científica y sepa comunicar al mundo político. Y en estos traductores ellos mencionan varios actores, pero a mí me llama la atención que no mencionan el periodismo, por ejemplo. Claro. Que es un mediador nato, y esa visión no existe. Entonces quizás ahí también se podría forzar un poco más el rol del periodismo científico como un traductor o un mediador entre la evidencia y lo que está pasando en la contingencia nacional o en la política pública. Entonces ahí hay una oportunidad. Es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros, y efectivamente muchas veces que conversamos con científicos, ellos fuera de micrófono nos dicen acerca de siempre preocupados por si se entendió bien lo que dijeron, y es efectivamente porque sienten que en su formación no los preparan para enfrentarse a cómo expresar, digamos, el conocimiento. Entonces, claro, pero ahí nosotros tratamos como siempre de poner esto en un plano cotidiano para que se entienda bien, en fin. Pero claro, interesante que lo miren de esa forma porque, que lo miren como una necesidad, pero lo extraño es que, claro, no vean. Tal vez porque efectivamente el periodismo científico es algo todavía muy incipiente en Chile, reducido a secciones muy pequeñas en los medios, salvo acá que se dedica a eso, y que efectivamente no tienen tanta, no sé si repercusión es la palabra, pero no tienen tanto contacto finalmente. Sí, ahí yo creo que hay una autoexigencia del rubro, de los investigadores, de tener que hacer todo ellos, y yo creo que ahí eso es un error, porque se puede trabajar multidisciplinariamente entre comunicadores, investigadores y tomadores de decisión. Para mí esa es como la tríada perfecta. Entonces, no es necesario que uno, si no tiene la formación, se autoimponga la exigencia de ser un gran comunicador. Claro. Sería lo ideal.
pero para eso se puede apoyar en otros profesionales que existen, que en el país hay mucha gente con esa capacidad para poder generar un trabajo interdisciplinario que llegue de mejor manera no solo a los tomadores de decisión, sino que a la ciudadanía completa. Sí, pues encima estamos en una era en que la divulgación científica es superventa, digamos, en materia de libros, en fin, de canales de YouTube, etcétera. Están muchos científicos, divulgando, aportando su conocimiento a partir de textos, sobre todo de libros que aparecen, o sea, hoy día hay góndolas completas de libros de divulgación científica, cuestión que antes estaba ahí en los rincones de los pisos ocultos de las librerías, donde Sí. Estaban todos estos libros y hoy día no, hoy día están ahí. Bueno, nosotros aquí toda la semana entrevistamos uno o dos escritores uno o dos científicos que están como publicando, en fin. Oye, Tinka, ¿cuál es el camino que sigue las conclusiones de este estudio, o este estudio, cuando ya esté, digamos, concluido el análisis? ¿Ir a dónde? ¿Ir a qué sé yo, ir proactivamente a mostrárselo, a mostrarle las conclusiones a quienes, en este caso, toman las decisiones, como hemos dicho? Sí, mira, nosotros ya desde INSA y desde la cátedra ya hay conversaciones con el Ministerio de Ciencia que digamos, está trabajando en una línea bastante similar, entonces viene como aquí hay un match, hay una sinergia interesante, entonces efectivamente hay un interés en los resultados. Nosotros no teníamos, este es un estudio, digamos, muy de nicho, no teníamos una aspiración de llegar como digamos, a grandes poblaciones. Sin embargo, ha tenido bastante repercusión, o sea, ha generado mucha conversación, que es algo que nosotros no nos esperábamos. Entonces pensamos que esto sí es de interés público y así nos lo han hecho notar desde que lanzamos los resultados. Uh-huh. Entonces, claro, esto es un insumo que puede ir de la mano de los tomadores de decisión también, que son los que nos faltan también que respondan el otro lado. ¿Por qué están pensando ellos para acceder a la evidencia? ¿O por qué la evidencia científica quizás no es tan considerada para tomar decisiones? O a lo mejor sí lo es y nosotros no sabemos. Eso hay que verlo en el estudio. Y el otro paso es, con INSA, es poder comunicar los resultados a nivel latinoamericano. Entonces vamos a juntar todas las encuestas por país, uh-huh, y vamos a poder hacer las comparaciones también para ir a los organismos pertinentes y poder tener una visión más regional. Esas son las expectativas a futuro. Ya. Oye, yo he estado mirando acá un poco y ¿cómo la gente accede? ¿Se puede acceder o todavía está...? Claro, sí. Tienen que ingresar Pues, lo más fácil es googlear Centro de Comunicación de la Ciencia y ahí está el estudio. O pueden googlear también el nombre del estudio, que es el papel del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas en Chile. Eso ya es un poquito más difícil, pero métanse al Centro de Comunicación de la Ciencia, ahí está colgado el estudio, y bueno, nosotros ahí a través de nuestros canales podemos responder preguntas, dar feedback de lo que necesiten. Estamos abiertos a continuar con la conversación. Tal cual, de la Universidad Autónoma, no se pierdan en eso. Sí. Dinka, por último, esta es la última, y tiene que ver con algo que siempre preguntamos cuando hablamos de estos temas, tiene que ver con la educación, porque efectivamente uno siente que hay más interés en la gente más joven, y por lo mismo es que uno diría que de pronto esa formación podría incluir algo más específico en términos de lo que significa comunicar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Esa es una materia pendiente en la formación de los científicos? Sí, y es bien demandado. O sea, uh-huh, es algo que ellos lo piden también. Uh-huh. Los diferentes espacios, las universidades en general tienen espacios donde se entregan herramientas, no es que no haya. Pero como yo te digo, creo que es más fructífero, según mi punto de vista, uh-huh, fomentar el trabajo interdisciplinario, claro, con profesionales. Colaborativo. Y dejarle toda la tarea al investigador, porque estamos con un problema de economía de la atención hoy día, que uh-huh, si en 2 segundos uno no engancha en redes sociales, ya no viste. Entonces, para eso necesitas gente que esté muy al día en el uso de las tecnologías, de las nuevas formas de comunicar, para poder hacer llegar el mensaje. Yo soy mucho más fan, digamos, del trabajo de la formación de equipos, que de darle toda la responsabilidad al investigador. Tal cual. Bueno, hay universidades que están trabajando harto bien en general. Las universidades están entendiendo eso y están trabajando muy bien en ese aspecto, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos aquí contacto todos los días con
universidades, con, qué sé yo, con los mismos científicos que trabajan también muchas veces con agencias, en fin, que están buscando cómo, digamos, entregar este conocimiento o tratar de divulgarlo, poniéndolo siempre en un plano cotidiano para que más gente pueda acceder a él. Sí, mira, yo creo que lo que sí es muy importante es que el investigador tenga conciencia de la relevancia de su investigación, claro, que a veces no la tienen, que quizás es mucho más relevante e importante de lo que ellos piensan, y ahí falta un poco más de autoestima, de comunicar mejor, de ser menos humilde, menos modesto, y decir, oye, estamos haciendo esto que puede ser muy importante en el futuro, y decirlo sin vergüenza. Yo creo que eso sí que hay que fomentarlo, de todas maneras. Dinka Acevedo es directora del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma y estuvo a cargo o fue parte de este estudio del INSA, que es el International Network for Government Science Advice, y que junto además la Universidad Autónoma, digamos, generaron este estudio que reveló estas conclusiones, ¿no? El papel del conocimiento científico en la formulación de las políticas públicas en Chile, la perspectiva de los científicos, investigadores y tomadores de decisiones que acabamos de conversar. Dinka, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.